Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos a otro tutorial de Grilla Dada. En este caso vamos a estar viendo cómo generar esta textura, este granulado, para aplicar a nuestros diseños en el programa Adobe Illustrator. Así que por un lado vamos a crear los pinceles en principio y luego vamos a aplicar, utilizando estos pinceles, la textura a los vectores. Bueno, arrancamos haciendo los pinceles. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es seleccionar la herramienta de Eclipse y vamos a hacer muchos puntos. Vamos a hacer tres tipos de puntos: uno grande, uno mediano y uno, voy a acercar, uno más chiquito. Pueden hacer más tamaño si quieren, eso depende del detalle que quieran obtener. Y ahora lo que vamos a hacer, que es por ahí la tarea más tediosa del tutorial, es empezar a, manteniendo apretado Alt, generar muchos puntos. Si pueden generar de los distintos tamaños, más o menos. Ahora voy a cortar acá para mostrarles cómo quedó. Ahora, de vuelta seleccionamos la herramienta elipse, generamos un círculo. Pero este círculo solo nos va a servir como guía, después lo vamos a borrar. Lo que vamos a hacer ahora es borrar todos los puntos que nos quedaron afuera. Entonces vamos a generar un pincel circular. Así que este círculo más grande va a servir como referencia, como les dije, y procedemos a borrar todos los de afuera. Les va a quedar algo como esto. Ahora lo que vamos a hacer es, corremos esto para acá y vamos a duplicar manteniendo Alt y Shift. Vamos a generar otro pincel, pero en este caso, en este pincel lo que vamos a hacer es rellenarlo un poco más. Ya van a entender por qué. Vamos a rellenarlo un poco más, generando más puntos, que se note la diferencia con el anterior. Y va a quedar algo como esto. ¿Por qué hacemos dos pinceles? Con el primero, este va a ser el pincel más suave. Este va a ser un pincel más intermedio. Y si queremos, podemos hacer uno más, que vamos a rellenar aún más con más puntos, que va a ser el pincel grueso. Esto nos va a servir para dar más detalle a la ilustración. Vamos a hacer tres pasadas para colorear o para sombrear. Entonces el efecto se va a ver, se va a apreciar mucho mejor. Bueno, una vez que tenemos las tres texturas, o sea, este sería el pincel suave, el intermedio y el grueso. Ahora vamos a pasar a transformarlos en pinceles para que ya queden funcionales. Vamos a ventana, pinceles, se nos abre este panel y acá simplemente lo que hay que hacer es arrastrar cada grupo de puntos a este panel. No se olviden de agrupar los puntos una vez que terminan. Arrastramos. Se nos abre este nuevo panel y lo dejan como está, pincel de dispersión, ponen OK y se nos abre el panel para configurar el pincel. Esto lo vamos a dejar así, ya lo vamos a tocar más adelante, pero en principio podemos tocar esto, la colorización, dejamos en matices. Lo que permite esto es que después puedas cambiar el pincel de color al que más te guste o precises. Bueno, ya tenemos el primer pincel creado, que es el suave. Vamos a seleccionar el pincel y vamos a hacer un trazo. Ahora lo que hacemos es cliquear en el nuevo pincel que se nos creó. Hacemos doble clic. Y ahora sí ya podemos jugar con lo que son las opciones del pincel, del trazo. En principio tenemos el tamaño. Vamos a achicarlo un poco porque está muy grande. Esto se va a notar mejor cuando lo apliquemos a una ilustración. El espaciado, traten de que queden los puntos pegados, porque si no se van a ver como círculos separados. La dispersión es un poco para jugar con el ángulo del trazo. En este caso lo vamos a dejar en 0. Y la rotación.
pero como es un pincel circular no va a cambiar mucho, así que eso a gusto de ustedes. Una vez que tenemos el pincel creado, configurado mejor dicho, ponemos OK y en esta ventana podemos aplicar a los trazos. Esto permite que se puedan aplicar a los trazos y al relleno. Volvemos a hacer lo mismo, en este caso con el pincel intermedio, arrastramos, pincel de dispersión, damos OK, vamos a matices, OK, y de vuelta hacemos un trazado, doble clic, y tratamos de que quede parecido al trazo, al pincel anterior. Vamos a ver que quede más o menos del mismo tamaño. El espaciado. La dispersión la dejamos igual. Y ahí me parece que está. Ponemos OK, aplicamos a los trazos y si ven acá ya se empieza a notar, cuando haces un trazo se nota bien la diferencia de cada pincel, que este es más suave, este es un poquito más grueso. Y hacemos lo mismo con el pincel, con el tercer pincel, el más grueso. Bueno, pasamos a la segunda parte del tutorial, la parte más divertida, la parte de pintar. Ya dejamos atrás lo aburrido que fue generar esos pinceles. Así que en este caso vamos a pintar el casco. La herramienta que vamos a usar para pintar, por un lado es el pincel obviamente, y por otro los modos de dibujo, que son estos tres de acá abajo. Si no los tienen, yo los voy a sacar. Tienen que ir a estos tres puntos que están abajo de todas las herramientas y apretan acá donde dice controles, modos de dibujo. Y la que vamos a usar es la tercera, que es dibujar en el interior. Si ven, está deshabilitada. Para que se habilite tiene que haber un elemento seleccionado. Aprieto el casco y ahí ya podemos aplicar el dibujo al interior. Cliqueamos y ven que se genera un rectángulo en el elemento seleccionado y ya eso nos está indicando que todo lo que vamos a pintar va a estar dentro de este elemento. Entonces todo lo que está afuera no va a aparecer, no va a haber que generar una máscara de recorte o no va a haber que estar borrando puntitos. Entonces, ya cuando tenemos el elemento para pintar, vamos a seleccionar el pincel que queremos. En este caso el primero vamos a usar el más grueso. El cuentagotas, agarro y selecciono, acá yo me seleccioné, mejor dicho, me coloqué tres colores que son los que voy a utilizar. Elijo este gris más oscuro. Voy al pincel que ya tenemos seleccionado, el más grueso, y empezamos con el trazo. Como ven, esto nos permite jugar. Si no nos gusta, borramos y volvemos a hacer el trazo. Y ven que gracias a la configuración que hicimos previamente, nos permite generar una especie de trazo que disimula, que en realidad son diferentes círculos compuestos de puntos, pero acá estamos mintiendo y hacemos que es un trazo. Entonces pasamos ahora al segundo pincel, el intermedio, y hacemos lo mismo, bien al lado del trazo anterior, y vamos con el último, el más fino, y ven que se nos generó una especie de escalera de trazos o de degradé en la textura, que era eso lo que queríamos lograr mediante la creación de tres pinceles. Si teníamos un solo pincel íbamos a lograr el efecto de textura, pero no se iba a apreciar tanto como se aprecia acá. Entonces por eso hicimos diferentes intensidades de pincel. Y por último, para agregarle un detalle más, podemos sumar un color un poco más claro. Vamos a darle un poco más de brillo. Esto vendría a ser el brillo. Y como ven, hacemos una textura ahí de brillo. Podemos hacer dos pinceladas si queremos para generar más intensidad. Y como ven, se logra un efecto que queda muy agradable. Después hay que aplicarlo a diferentes elementos, pero le da cierta calidad a la ilustración. Bueno, y acá el resultado final, aplicando los pinceles en cada uno de los elementos.
Como ven, se obtiene un resultado bastante copado, así que espero que lo implementen. Es muy fácil de hacer como vieron, y si se dan maña pueden hacer pinceles incluso más personalizados con diferentes grados de intensidad y obteniendo mucho más detalle. Así que bueno, si les copó el video, suscríbanse, denle like y comenten como lo hizo el Gran Fer. Así que bueno, un saludo. Sí, ya sé. Viste el video y no te suscribiste. Capo.